Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Adrián Genotti, médico especialista en pediatría, y los invito a participar de diálogos con expertos. A través de estos segmentos trabajaremos con diferentes profesionales la importancia de los primeros 1000 días de vida en el desarrollo de todo niño. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Continuando con diálogos con expertos, hoy tenemos el placer de compartir el diálogo de epigenética y desarrollo del sistema inmune con el doctor Martín Bossola. Él es médico pediatra, especialista en alergia e inmunología, expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y médico de la sección de alergia pediátrica del Hospital Británico de Buenos Aires. Bueno, Martín, gracias por tu visita. Y para comenzar hablando un poco del tema sobre epigenética y desarrollo del sistema inmune, me gustaría preguntarte, ya que perturbaciones desde etapas tempranas de la vida trae como consecuencia el desarrollo de enfermedades inmunológicas, inmunoalérgicas, trastornos como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, y en el funcionamiento de este sistema inmune, muchas veces la intervención y la exposición desde las etapas tempranas de la vida a diferentes microorganismos hace que muchas veces estas enfermedades puedan desarrollarse o no. Desde este concepto hay un tema muy importante que es el de la microbiota intestinal. Y bueno, nos gustaría conocer qué es la microbiota intestinal y cuál pensás vos que es su influencia en estos primeros momentos de la vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y el tema es sumamente importante porque hay muchas cosas que han ido cambiando en estos últimos tiempos en cuanto a la forma conceptual de ver a los microorganismos con los cuales tenemos relación. Antiguamente se hablaba de lo que era la flora gastrointestinal y punto. Eran simplemente gérmenes que teníamos en nuestro intestino y que estaban ahí porque tenían que estar y nada más que eso. Sin embargo, en los últimos años este concepto fue cambiando porque se fue viendo que estos microorganismos tenían algún grado de participación en el desarrollo de algunas enfermedades, pero no enfermedades infecciosas, sino enfermedades de las no notificables, de las enfermedades inflamatorias, de las enfermedades que vemos todos los días como la obesidad, la diabetes, el eczema, las enfermedades alérgicas y demás. Entonces, el concepto actual de microbiota ha cambiado a un concepto de interacción entre estos gérmenes que nos pueblan día a día y que tenemos una buena cantidad de ellos en nuestro intestino, con el resto de las estructuras que podemos tener. Y esos efectos que pueden tener son tan importantes que pueden ser relacionados con la aparición de enfermedades metabólicas o enfermedades alérgicas, e incluso pueden tener participación en la prevención de estas enfermedades. Martín, las bacterias nativas se adquieren al nacer y los primeros meses de vida, mientras que las bacterias en tránsito uno va tomando contacto con ellas a través de alimentos y otras fuentes. Uno sabe que la microbiota intestinal de un chico alimentado a pecho es totalmente diferente a la de un chico alimentado con fórmulas artificiales. En el desarrollo de este sistema inmune sabemos que los microorganismos tienen mucha influencia. Nos gustaría conocer tu opinión acerca de cuán importante es la alimentación y el entorno, esto que llamamos epigenética, en estos primeros 1000 días de vida para el desarrollo de un sistema inmune en un chico, ¿no? También, habría que volverse un poquito más para atrás, entender que ya la microbiota de la madre, mientras está gestando, tiene mucha influencia sobre el feto, que tiene un sistema inmunológico que está en desarrollo. Y lo cierto es que se sabe que de acuerdo a lo que coma la madre y la microbiota que tenga la madre va a tener una influencia o no en la generación posterior de determinado tipo de enfermedades. Obviamente que el tipo de alimentación que tenga el chico va a ser fundamental para el desarrollo de diferentes tipos de microbiotas. Y entre ellos los que vamos a tener cuando el bebé tome pecho es fundamentalmente bifidobacterias y lactobacillus. Estas están directamente relacionadas con la prevención de patología metabólica y patología relacionada con las enfermedades alérgicas y llevan a una modulación del sistema inmunológico generándole tolerancia. Por lo tanto, cuando un bebé está alimentado con pecho, ya viene con una historia previa de qué fue lo que su mamá le pudo transmitir a través de su microbiota
hacia el útero y el ambiente fetal, qué fue lo que sucedió durante el canal del parto y cuál fue la primera alimentación que el chico tuvo. Si todo eso se concatena de una manera adecuada, entonces uno tiene que la microbiota va a estar directamente relacionado con una modulación del sistema inmunológico y con la prevención probablemente de enfermedades metabólicas futuras y de enfermedades alérgicas. En cuanto a si nosotros tuviéramos una malnutrición intraútero, a priori esto podría condicionar un desarrollo insuficiente de su sistema inmune. Sumado esto a una falta de alimentación materna, sumado a una dieta obesogénica y a la falta de actividad física, todo esto creo que podría traer una alteración en esa regulación de esa microbiota intestinal. ¿Vos considerás que esto podría llevar a un estado de inflamación crónica, por ejemplo? La respuesta sería sí, como respuesta corta. Después habría que ir desglosando cada uno de los aspectos que pueden estar involucrados, sea la prematurez o la desnutrición materna o lo que fuera. Pero sí hay algunos factores que se conocen muy certeramente como que estarían relacionados con una disfunción del sistema inmunológico. Uno de ellos es la prematurez, ¿sí? Probablemente, o hasta ahora siempre se ha creído que ha sido simplemente porque el bebé nació antes y entonces le faltó un tiempo para el desarrollo del sistema inmunológico. Pero también sabemos que esto no es tan así. Que un bebé que nace, se alimenta y su flora intestinal, su microbiota, tiene que instalarse de una manera correcta. Y por eso es que se promueve la alimentación con leche materna, aún a edades muy tempranas de la vida. El otro tema es las dietas obesogénicas, las dietas ricas en grasas. Se sabe que todas ese tipo de dietas llevan a la generación de movilización de células proinflamatorias, linfocitos CD4, CD8, interleuquinas, factores de crecimiento relacionados con la insulina, etcétera, que van a estar interfiriendo en forma directa con la generación de mecanismos también epigenéticos, con la activación de determinado tipo de ADN que puede llevar a la generación de enfermedades metabólicas y de enfermedades alérgicas. De hecho, existe una gran relación entre pacientes que tienen obesidad y tienen asma bronquial. Y esto es a partir de estos conocimientos de la generación de mecanismos proinflamatorios a través de dietas inadecuadas, que llevan a la instalación de una microbiota, un microbioma gastrointestinal inadecuado, que también lleva a la generación de enfermedades alérgicas. Y cuando el microbioma no está bien instalado, entonces los mecanismos de regulación del sistema inmunológico fallan y es donde pueden aparecer enfermedades alérgicas como alergia alimentaria, asma bronquial, eczema atópico. Y hoy sabemos que muchos de estos genes se están activando en este momento y que antes no se activaban. Es decir, el medio y el tipo de alimentación y la generación de la microbiota están directamente relacionados con la generación de estas enfermedades inflamatorias. Yendo a algo de todos los días, ¿vos crees que una mayor comprensión de la programación epigenética sería importante para conocer un poco el presente y el futuro del desarrollo de las enfermedades inmunológicas? Sin dudas. La verdad es que las enfermedades inmunológicas, de acuerdo a una serie de estudios internacionales, su prevalencia está en aumento en forma constante. Alergia alimentaria es un tema que hace unos años no estaba sobre el tapete, hoy es una cosa de todos los días. La dermatitis atópica, el asma bronquial, la rinitis alérgica, todas ellas han demostrado que se encuentran en aumento progresivo y sobre todo en las grandes ciudades. Y esto tiene que ver con esa programación que puede haber desde el medio ambiente, porque no ha existido absolutamente nada en estos últimos 20 años que justifique algún tipo de cambio verdaderamente genético como para que haya una mayor prevalencia, sino que son cuestiones del ambiente. Y lo que se ha visto que son cuestiones del ambiente que influencian en los genes y bien como dice la epigenética, es un cambio que es reversible. Con lo cual,
el conocimiento de la epigenética va a ser fundamental para poder comprender qué es lo que sucede con las enfermedades inmunológicas, pero probablemente no tanto para el tratamiento, sino más para la prevención, porque en la medida que uno pueda empezar a conocer cuáles son los aspectos que están involucrados en esa expresión epigenética, uno va a tener mayores herramientas para poder tener medidas de tipo preventivas. Y de hecho, para eczema atópico, puntualmente, y no para el resto de las enfermedades alérgicas, pero para eczema atópico, ya se sabe que determinados probióticos sirven como prevención en el desarrollo posterior de dermatitis atópica en niños de alto riesgo. Con lo cual, evidentemente, existe algo de relación entre la microbiota y la prevención de enfermedades alérgicas. Hoy no podemos decir que sobre todas las enfermedades alérgicas, sino puntualmente sobre dermatitis atópica. Y el accionar fundamentalmente está dado por el Lactobacillus GG, que es el que ha demostrado, solo o en conjunto con otros probióticos, la capacidad de poder prevenir de una manera efectiva la aparición de dermatitis atópica. Perfecto. Ahora esta reversibilidad que vos me hablás, ¿hasta cuándo uno la considera factible, no? Teóricamente es factible en cualquier momento. Es decir, el desacople del estímulo hacia el ADN ya haría que el ADN se vuelva a comportar como se debería comportar inicialmente. Entonces eso puede suceder en cualquier momento, no solamente como prevención, sino también podría llegar a servir como tratamiento, pero en este momento no tenemos herramientas para eso. Lo único que conocemos en la práctica ahora es este dato de probióticos y prevención de dermatitis atópica. No se ha podido demostrar en otras enfermedades alérgicas, no se pudo demostrar en asma bronquial y no se pudo demostrar en rinitis, pero tenemos un buen dato para dermatitis atópica y todos sabemos que la fisiopatología que tiene la dermatitis atópica es una fisiopatología bastante compleja, con lo cual siempre es conveniente tener alguna herramienta de prevención antes de que eso suceda. Y además la dermatitis atópica es la primera fase de la famosa marcha alérgica, de esos chicos que empiezan con una dermatitis, siguen con un asma bronquial, terminan con una rinitis y durante toda su vida son alérgicos. Entonces, si tenemos algo que pueda prevenir eso, probablemente podamos ayudar de alguna manera a esos pacientes. Martín, entonces a la luz de los acontecimientos y después de este diálogo que tuvimos, vemos cómo la vía de finalización del parto, la importancia de la lactancia materna, la incorporación de los semisólidos en forma oportuna y adecuada, hace que el chico desarrolle un perfil inmunológico muchas veces diferente y esto, en definitiva, desarrolle su sistema inmune. ¿Cuáles considerás vos serían buenos consejos para los que estamos en consultorio y trabajamos con chicos todos los días para poder cambiar estos hábitos muchas veces no tan instalados, ¿no? Bueno, habría que considerar que debería pasar por 3 ejes. El primero sería el cuidado perinatal, donde no estamos solamente involucrados los pediatras, sino además está involucrado el obstetra, el que cuida a la mamá. Es decir, esto, como habíamos dicho antes, empieza antes del parto y por lo tanto los cuidados perinatales son fundamentales. Evitar cesáreas innecesarias, evitar prematurez, que los pacientes sean bien atendidos intraútero, etc. Es decir, tener un control de la madre. Ese es un aspecto fundamental, que quizás exceda al pediatra, pero que es muy importante para el feto. Y hoy tenemos que tener ese concepto de perinatología. El segundo es promocionar la lactancia materna. Si hay algo que ha evidenciado que es útil para la instalación de la microbiota, prevención de las enfermedades alérgicas, modulación del sistema inmunológico, es la lactancia materna. El hecho de tener una microbiota determinada por esa lactancia materna hace que el sistema inmunológico pueda modularse y volverse tolerante hacia los nuevos alimentos que uno le va a dar posteriormente a ese niño a lo largo de su vida. Y el tercer punto son hábitos de alimentación, que muy probablemente no sean hábitos de alimentación desde lo que considera el pediatra que debe incorporar semisólidos o cuándo los tiene que incorporar, sino que deben ser hábitos de alimentación que involucren a toda la familia. Porque la verdad es que
uno puede promocionar la lactancia materna y si esa madre no está bien alimentada o esa madre depende mucho del delivery, muy probablemente lo que le pueda dar a sus hijos en cuanto a lactancia no va a ser de la mejor calidad. Entonces, si queremos una lactancia materna de buena calidad, la madre también tiene que tener una alimentación de buena calidad. Y muy probablemente los pediatras seamos aquellos médicos que intervenimos más sobre el contexto familiar y sobre las dinámicas familiares. Tenemos que aprovechar esa herramienta que podemos tener, esa habilidad que podemos tener como para tratar de cambiar el hábito general de la familia para que todo esto pueda redondearse de tal manera como para llegar a una alimentación que sea lo suficientemente beneficiosa para nuestros niños. Bueno, Martín, muchas gracias por compartir este diálogo con nosotros. Le agradecemos al doctor Martín Bósola por haber compartido con nosotros este diálogo sobre epigenética y desarrollo del sistema inmune y los invitamos a seguir participando de nuestro foro. Muchas gracias.